Bueno, vamos a continuar con el mensaje de hoy. Hemos estado llevando una serie, como decía nuestra hermana Nubia, estamos llevando una serie y la serie se titula Hablemos del pecado. Y si usted se pone a pensar, decíamos que llevamos ya casi cerca de un año, lo empezamos en octubre del año pasado, y póngase a pensar de esta forma, como que usted tiene un jardín hermoso ahí en su casa y estaba lleno de muchas hierbas. Imagínense eso, ¿verdad? Está lleno de hierbas y de repente usted va cada día y empieza a quitar una hierba y luego otra y luego otra. Y así ha estado yéndose por todo este año. Imagínense cómo se va a ver ese jardín. Se va a ver bonito, ¿verdad? Va a ser un jardín verde, un jardín que luce, ¿verdad? Que se mira bonito. Así es como Dios quiere que se vean nuestras vidas. Quiere que nosotros nos vayamos yendo por la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea la que empiece a quitar. Que la palabra de Dios sea la que nos diga, mira esa hierba que está ahí. Y que empiece a quitar de nosotros todo lo que no le agrada al Señor. Y si hay una cosa en nuestras vidas que no le agrada, la palabra nos lo va a decir, créalo. La palabra te va a decir, hey, cuidado en esa área de tu vida. Ahí se mira una hierbita, quítala. Y le invito a que vaya conmigo al versículo base que hemos estado llevando, es Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y vamos a leerlo antes de hacer una oración. Dice así, se los leo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, quita, despójate. ¿De qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense, a lo largo de esta serie, el Señor nos ha estado hablando una y otra vez sobre el pecado, sobre eliminar de nuestras vidas el pecado que tan fácilmente se enreda en nosotros. Cuando menos lo piensas, ya estás enredado en el pecado. Si no estás atento, si no te despojas de todo peso, y todo peso es de todo lo que te estorba. ¿Cuántas veces algo te estorbó y ya no pudiste escuchar el mensaje de Dios que tenía para nosotros? Y dijiste, al rato lo escucho, y al rato lo escucho, y ya no lo escuchaste, y fue algo que el Señor quería despojar algo de tu vida, quería que quitaras algo, un peso, un estorbo, y no lo escuchaste y te quedaste sin escuchar la palabra de Dios. Y el Señor dice, despójate no solamente del pecado, sino de todo lo que te estorba, quítalo. Y yo me pregunto, ¿hemos quitado muchas cosas de nuestras vidas? Yo digo que sí, ¿no? Hemos quitado muchas cosas, muchos estorbos. Hemos también quitado muchos de los pecados que a lo mejor con los que llegamos al Señor y que todavía se estaban escondiendo, y el Señor nos alumbró y nos dijo, mira, Josué, ahí está esa área que todavía falta pulir, que todavía falta limpiar. Y el día de hoy, a través del Espíritu Santo, el Señor me guiaba en hablar de un pecado muy sutil en la vida de los creyentes, y es el pecado de ignorar tu conciencia. Sí le vamos a poner como título, si usted anota, el pecado de ignorar tu conciencia. Hay un dicho muy popular que a lo mejor usted lo ha escuchado, y este dicho dice, sigue tu corazón. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Aquí en Estados Unidos se usa mucho, se dice follow your heart. Pero hay un problema con eso. El problema es que la palabra de Dios dice que el corazón es ¿qué? Engañoso, ¿sí o no? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das un día más de poder estar, Señor, delante de tu presencia en la congregación, Señor, como iglesia, Padre, juntos para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por esa oportunidad. Porque muchos no pudieron, Señor, otros están en la cama de hospital, otros privados de su libertad. Y, Señor, tú nos has dado en tu bondad y en tu misericordia este tiempo para aprender más de ti, Señor. Queremos disponer nuestro corazón, disponer nuestros oídos espirituales para que tu palabra sea la que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y que quite, Señor, todo lo que no te agrada de nosotros.
pero también como esa palabra que entra, Señor, que sea luz en nuestras vidas, para que nosotros, Señor, podamos ver claramente todo aquello que se está escondiendo detrás, Señor, todo que se está escondiendo en esa oscuridad de nuestros corazones, pero que tu palabra como esa lámpara lo alumbre, para que podamos despojarnos, podamos quitar todo eso que nos estorba, Señor. Nos queremos poner en tus manos, úsanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dijimos, hay un gran problema con eso, dice Jeremías 17:9, yo se los leo, no lo tienen que buscar. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, Jeremías 17:9, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Estos versículos nos muestran claramente que no siempre podemos confiar ciegamente en nuestro corazón, porque el corazón nos puede engañar. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y cuando la palabra de Dios nos habla del corazón, está hablando de estos deseos carnales. Está hablando de estas emociones carnales que te quieren llevar a hacer lo contrario a la palabra de Dios. Está haciendo un zumbido el micrófono. Que te quiere llevar a hacer lo contrario. Y eso es lo que podemos ver cuando dice la palabra cuidado. Y yo lo veía de esta manera. La palabra de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros es como una brújula. ¿Cuántos han visto esa brújula? Bueno, ahorita ya con el GPS ya está muy fácil, ya ahí solito, ¿verdad? Tiene una brújula integrada digital. Pero cuando tú ves una brújula, estás viendo que para donde quiera que te voltees, la puntita está para el norte, ¿sí o no? Está diciendo, el norte está para acá, ¿verdad? Y ya ves, y dices, oh, es de este lado. Así mismo es la palabra de Dios. Cuando caminas con la palabra de Dios te está guiando y te está diciendo, esta es la dirección correcta, esta es la dirección que tú debes de ir. Y yo lo veía como una brújula moral. Eso es lo que hace la conciencia que el Señor nos ha dado. La conciencia actúa como una guía interna, una guía que no puedes engañar. No puedes engañar la conciencia, pero la puedes apagar o puedes ignorarla, pero no la puedes engañar, porque la conciencia siempre te va a estar dirigiendo ¿hacia dónde? Hacia el norte, ¿verdad? La brújula hacia el norte, la conciencia hacia Dios, hacia la ley de Dios. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos capítulo 2, versículo 15. Dice así. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles, ¿qué? Sus razonamientos. Fíjate lo que dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones. Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y déjeme ponerlo de esta manera. ¿Alguna vez usted ha hecho algo siguiendo su corazón? ¿Sus deseos carnales? Hablando en lo carnal. ¿Has seguido los deseos carnales y ganó la carne? Y dijiste, bueno, no lo quería hacer, pero lo hice. ¿Y lo hiciste? Entonces, muchas veces cuando tú miras eso y haces algo conforme a la carne, quizás la conciencia estuvo ahí detrás. Y la conciencia estuvo hablándote y diciéndote, no lo hagas, no mientas, no robes, no hagas esto, no hagas el otro. Pero siguiendo la carne, y si no estamos en el espíritu, ¿qué pasa? Seguimos los deseos carnales y caemos en el pecado. Y caemos en las cosas de la carne. Y cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, Pablo quería hacerle ver tanto a los judíos como tanto a los gentiles que todos están bajo la esclavitud del pecado. Estaba diciendo, no hay nadie que no esté bajo la esclavitud del pecado. Porque llegó un tiempo en que los gentiles estaban diciendo, es que los judíos no siguen la ley y pues están condenados. Y ellos se jactaban diciendo, nosotros no tenemos ley, somos gentiles. El Señor nos aceptó por gracia y decían, ellos tienen que guardar la ley, nosotros no. Y Pablo llegaba
y yo digo, les dio duro y a la cabeza. Fíjate lo que dice en el versículo 17. Le dice de la siguiente manera, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de ¿qué? ¿Qué dice? ¿Lo tenemos allá? Estamos en Romanos 2, versículo 17. Dice así, he aquí tú tienes el sobrenombre ¿de qué? De judío. ¿Y te apoyas en qué? En la ley. Dice, y te glorías en Dios. Y dice el 18, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Dice el 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y dice el 20, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y dice el 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Y dice el 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Dice el 24, porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, le decía a los judíos. ¿Era esto duro? Sí, bien duro. ¿Te imaginas un judío guardando la ley y tratando de agradar a Dios siempre y que le diga el Señor, o por medio del apóstol Pablo nos dice a todos los judíos esto? Él les decía, bueno, ¿qué está pasando? Y yo creo que los gentiles le echaban porras, ¿verdad? Y le decían, dale, dale, dale. Síguele dando, ¿verdad? Como dice el canto, no pierdas el tino, ¿verdad? Pero Pablo, yo creo que veía a los gentiles y decía, dale, dale, a ver. Y les dice en el versículo 14 lo siguiente, les dice, por cuando los gentiles que no tienen ley, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza ¿qué? Lo que es de la ley, dice el 14, y luego dice, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y si no entendiste bien lo que pasó aquí, Pablo le está diciendo a los gentiles, ustedes se están jactando porque no tienen que seguir la ley, pero sí la tienen que seguir, y la ley está en sus corazones. Y ahí se quedaron los gentiles como que, a ver, ¿cómo está eso? O sea, que ellos siguen la ley, en la palabra, la ley escrita, la ley de Moisés, pero tú estás diciendo que la ley en nosotros está en nuestro corazón. Pablo les decía lo siguiente, el versículo 15, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué les estaba diciendo? Estaba diciendo, tanto como la ley está en tu corazón, esta ley te acusará o, ¿qué hace? O te defenderá, dependiendo qué es lo que estés haciendo. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces Pablo le estaba diciendo, nada de que judíos o gentiles, le dice en el versículo 28 lo siguiente, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente o nacido en Israel, dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, dice el 29, sino que es judío el que lo es, ¿en qué? En lo interior, en el corazón. Y la incircuncisión es la del corazón. Y luego dice, en espíritu, no en letra, la alabanza de cual no viene de los hombres, sino de Dios. Yo creo que aquí ya decía, a ver, ni uno ni el otro, ni los gentiles, ni los judíos. Les dice, el verdadero judío es el de corazón, el que con corazón sincero y con conciencia limpia se acerca a Dios. Y el Señor lo acepta. Pablo insistía en que los requisitos básicos de la ley no eran los que estaban en la ley escrita, sino los que el Señor había escrito en el corazón de las personas. ¿Y sabe qué? Ahí es donde el Señor nos habla de la conciencia. Y la conciencia es un regalo de Dios. Usted póngalo a prueba. Mire a alguien que se esté peleando allá afuera, o mire algún accidente que pasó allá afuera y usted mira que alguien se está peleando, que está viendo una discusión, y usted inmediatamente empieza a pensar, ¿quién tiene la razón? Y empieza a buscar, a ver, vamos a ver,
este le pegó por atrás, aquel, no, este tiene la razón, este tiene la razón. ¿Y sabe por qué? Porque tiene una conciencia. Y la conciencia siempre lo va a llevar a buscar la verdad. La conciencia siempre lo va a llevar a buscar quién tiene la razón y quién no. Usted lo va a ver. De manera similar pasa también, por ejemplo, en las costumbres o en las leyes que pasan los gobernantes. Uno oye, escucha las leyes de los gobiernos, escucha puede ser las costumbres de la gente, y la mente empieza luego a trabajar. ¿Tienen razón o no? Y empieza la mente a trabajar viendo si tienen razón o no con esa nueva ley o con eso que está pasando en esa costumbre que tienen. Y esto es porque la conciencia es la que te va a acusar de un bien o de un mal. Fíjate lo que dice Pablo en versículo 15, estamos en Romanos 2, versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y yo quiero hacer una pausa aquí. Aquí habla de la conciencia como un testigo, porque dice que da testimonio. ¿Y quién da testimonio? Pues un testigo, es el que da testimonio. Entonces imagínese usted que está en una corte criminal y nada más ni nada menos el que está ahí siendo enjuiciado es usted. Y usted está ahí listo para ser enjuiciado. Y el juez dice: Josué, eres acusado de una falta muy grave. Y yo creo que uno responde: ¿yo? No, ¿cómo crees? Y pregunta el juez: ¿cómo te declaras? ¿Culpable o inocente? Y yo creo que siempre todos vamos a decir que inocente, ¿verdad? Luego, inocente. Y dice el juez: a ver, hagan pasar el primer testigo. Y uno se queda viendo, pues ¿quién será? Y te imaginas entrando tu conciencia, va entrando por las puertas tu conciencia, y entra, y tú lo miras a aquel hombre grandote, ¿verdad? Fuerte, y llega por la puerta y se pone en el asiento del testigo, y tú te empiezas a temblar y dices: ¿mi conciencia? Pregunta el juez a la conciencia: ¿prometes decir la verdad, toda la verdad y nada más que qué? Que la verdad. Y la conciencia dice: lo prometo. Créeme que no va a ir en contra y no vas a poder hacer nada por tu conciencia. Y yo creo que aquí todos dicen: uy, la conciencia. ¿Y sabía usted que aquí el libro de los Romanos, en este capítulo 2, es donde por primera vez se habla de la conciencia? En otros versículos se da a entender que hay una conciencia, pero aquí es donde por primera vez el apóstol Pablo, que después lo va a usar muchas veces, empieza a decirnos: hay una conciencia y es un regalo de Dios. Hay partes en la Biblia donde nos da a entender que hay conciencia, pero aquí es donde definitivamente nos hace saber con palabras que existe la conciencia. De hecho, cuando vemos Romanos 2:15, la palabra griega que se utiliza para conciencia es, no sé si lo pronuncie como se dice, es sunaidesis. Y sunaidesis viene construida de dos palabras. La primera palabra es sin, que significa con, y la segunda palabra es eidos, que significa junto. También se puede significar conocer. Entonces puede decir con o junto el conocimiento. Entonces nos está dando a entender que la conciencia es un conocimiento que hay, porque el Señor ha escrito sus leyes en nuestro corazón. Y cuando el Señor escribe su ley en su corazón, no hay forma que te puedas zafar de la ley de Dios. Puedes apagar la conciencia, pero no la puedes arrancar, porque el Señor lo puso. Y el Señor, la conciencia te va a estar acusando cuando haces algo mal. Haces algo mal y la conciencia va a decir: nah, eso que hiciste no está bien. No, pero es que lo hice por esto y por aquello. No. No hay pero que valga aquí, ¿verdad? En esto específicamente. Porque la conciencia nos dice lo contrario. Pero si hiciste algo bueno, algo bien, la conciencia, ¿qué hace? Lo aprueba
Dice, no, hiciste lo correcto, eso es lo que tenías que hacer. Y qué bueno que lo hiciste. Y la conciencia lo aprueba y te dice, qué bueno. Y fíjate que cuando usted va a Génesis 42, nos lleva a la historia de José, José el soñador. ¿Qué pasó con José el soñador? Para darle un poquito de contexto antes de entrar en este versículo que quiero leer. José el soñador tuvo sueños de parte de Dios. Al contarle los sueños a su padre y a sus hermanos le dijeron, ¿cómo es eso que tuviste ese sueño de grandeza? Los hermanos empezaron a envidiar a José. Y su papá mismo le dijo, ¿eso quiere decir que tu mamá y yo vendremos ante ti y nos postraremos? Y todos se quedaron furiosos y empezó una batalla contra José. ¿Y qué pasó con José? José, después sus hermanos lo quieren matar y en lugar de matarlo deciden por no hacerlo tan así, tan cruel, no ser tan crueles y mejor deciden venderlo a esclavitud. José, si tú te pones a ver en la historia cultural, para José le hubiera sido mejor ser asesinado que ser vendido por esclavo. Nadie en la época de José quisiera ser un esclavo, créeme. El trabajo era duro, eran dolores, nadie quería ser un esclavo, todos preferían la muerte antes de ser un esclavo. Y José fue vendido a esclavitud. No se termina ahí, llega, tiene un buen trabajo y después de que tiene un buen trabajo, la esposa de aquel jefe que tenía le dice que se acueste con él no quiere, ¿y qué pasa? Miente y le dice, se quiso aprovechar de mí, dice la esposa. Pues ahí va otra vez José, lo meten a la cárcel. Dentro de la cárcel conoce a unos amigos que están ahí en la cárcel, se hace amigo de del panadero, el copero, que ya lo sabemos, y después tienen un sueño. José lo interpreta y le dice, cuando ustedes salgan de aquí, no se olviden de mí. Y se olvidan de él. O sea que aparte otra vez le llovía sobre mojado a José. Todo esto el Señor lo iba encaminando para algo mayor, para ser el gobernador de todo Egipto. Todos esos dolores de cabeza, esos sufrimientos, el Señor los iba a usar para llevarlo a ser gobernador de todo Egipto. Y cuando llega una hambruna a la región, los hermanos de José tenían que recurrir ¿a quién? A José. Qué tremendo. Y pasa, y fíjate lo que pasa en Génesis 42, 21. Génesis 42, 21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Yo le llamo a esto peso de conciencia, ¿sí o no? No lo dice que era la conciencia, pero usted mira qué había pasado. Dice que ellos recordaron. ¿Sabe qué pasó? La conciencia los acusó. Y la conciencia les dijo, lo viste en angustia de su alma. Rogaba y no lo escuchaste. Y la conciencia decía, por eso ha venido esta angustia. Dice el 22. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? ¿Y no escuchasteis? Y dice, he aquí también se nos demanda su sangre. Quiero que vea usted algo aquí. Ellos estaban diciendo, ahora se nos está demandando justicia. La conciencia demandaba justicia. Mientras yo hacía este estudio, me encontré con algunos, se pueden decir, estudios. De hecho, cuando notaba el estudio, se llama así, se llama aspectos psicológicos asociados al aborto. Y cuando yo estudiaba este tema, veía que había unos estudios universitarios sobre el aborto. Y dentro de este estudio hay un informe redactado por un hombre que se llama Cristian Rodríguez. En estos estudios son de universidad y hablaba sobre lo que pasaba después de un aborto.
en una mujer. Y estamos hablando de ese aborto quirúrgico, no porque se dañó o por accidente, sino porque así lo quisieron. Y hay un estudio completamente que se hizo en alrededor de 100 mujeres, de 1000 mujeres, perdón. Y este estudio hablaba de las vivencias de las mujeres que habían cometido este acto de aborto. Y entre esas vivencias y esos testimonios, había un testimonio que me llamó mucho la atención. Decía lo siguiente, decía la persona lo siguiente, decía: cuando lo hice, después entré en una depresión máxima. Dice, ultra negativa. Dice, o sea, descontrol. O sea, no sabía qué hacer, decía esta mujer. Estaba en un caos mental brígido, dice. Dice, me dediqué a carretear o a fiestar, a pasarla bien, a consumir drogas, a hacer todo lo que yo llamo vida, buscando algo que me dijera, ya cálmate, ya lo hiciste. Dice, pero no podía, porque la conciencia me acusaba día tras día. Y yo cuando veía esto decía, la conciencia, ese regalo de Dios que nos dio, no discrimina. La conciencia nos va a hablar, no importando si te hace sentir mal o si te hace sentir bien. La conciencia habla. Y esta mujer tenía un dolor profundo. ¿Y sabe qué? Es un dolor que nadie puede quitar sino solamente Dios. La función de la conciencia iba paralelo con la función de la ley para los judíos. Los judíos tenían una ley redactada. Los gentiles tenían la ley en su corazón. Tanto los judíos también. Pero los judíos tenían una ley de que ya se les había dado también. Y se describe de forma en la que opera la conciencia como un proceso de acusación o defensa en el pensamiento de una persona. La vida interior se presenta como una especie de foro de debate. Estás en tu vida y en tu vida interior ves ahí un juicio dentro de tu interior, donde todo y cada uno de tus actos están siendo enjuiciados por tu conciencia. Y tu conciencia es la que está ahí siendo el testigo y te está diciendo, sí, esto está aprobado y esto no. Y a veces uno se encuentra exonerado ante el tribunal de la conciencia y en otras ocasiones somos condenados por nuestra conciencia. Y yo quisiera que por un momento usted piense en esto, solo en esta semana nada más, no tiene que pensar hasta un año más atrás ni nada, nomás esta semana. ¿Cuántas veces tu conciencia te dijo que no hicieras algo y lo hiciste? ¿Cuántas veces te dijo, no andes chismeando, no andes mintiendo, no andes engañando, no andes robando, etcétera, etcétera? ¿Y cuántas veces dijiste, no pasa nada, todo va a estar bien, todos lo hacen? Quizás tu conciencia te dijo, perdona, y tú dijiste, no, y después. Quizás tu conciencia estuvo ahí día tras día acusándote. ¿Y qué hiciste? ¿Hiciste caso a tu conciencia o apagaste el sonido de tu conciencia? Porque según la palabra de Dios, la conciencia es la ley moral en nuestros corazones. Todos saben que es malo matar. No se les tiene que enseñar. Todos saben que es malo golpear a alguien porque está escrito en nuestro corazón. Esa es la ley de Dios en nuestros corazones. Y cuando Pablo decía en Romanos 2:15, decía lo siguiente, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Yo quiero que usted piense en esa conciencia como una versión moral de tu sistema nervioso. Cuando nos ponemos a pensar en el sistema nervioso de nuestro cuerpo, cuando usted toca algo caliente,
¿cuál es la reacción? Pues, saca la mano, ¿verdad? Lo toca y, es más, si agarras algo de la estufa o algo y lo tienes en la mano y de repente el sistema nervioso detecta caliente, lo sueltas, no le hace lo que sea, dices, ahí que se quebre o que pase lo que pase, ¿verdad? Lo sueltas, porque es la reacción. Ese es el sistema nervioso o la alerta del sistema nervioso. Y bueno, si es que tu sistema nervioso está trabajando correctamente, ¿verdad? Si no, pues ahí te quedas quemándote. Y hasta que empieza a oler a carnitas, ¿verdad? Y dices, era mi mano. Empieza ahí a coserse uno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Te quemas y sacas la mano. Eso mismo es la conciencia cuando pecamos. Cuando pecamos, la conciencia dice, no. ¿Y sabe qué hace? Tenemos que dejarlo. Si funciona nuestra conciencia como debe de ser, si no apagas tu conciencia. ¿Por qué? Porque sabes que hay dolor, que va a haber un daño. Así como tu sistema nervioso es un regalo de Dios para que no te lastimes, también la conciencia es un regalo de Dios para no lastimarte, para edificarte. Yo le llamaba como una alarma integrada. Así que tenemos nuestro sistema de alarma, que es un regalo de Dios. Y de la misma manera nuestra conciencia va a estar respondiendo a todo lo que hagamos mal, todo el pecado que hay en nuestras vidas. Y cuando tú miras la Biblia en su totalidad, al menos en el Nuevo Testamento, puedes ver que hay 30 veces que se habla acerca de la conciencia. Y en el Antiguo Testamento no hay una palabra que se utilice como conciencia, pero sí dice que pensaron y que vino a su mente, como lo pasó con los hermanos de José. Pero la pregunta es, ¿qué es conciencia? Le voy a dar una definición a partir del diccionario Real Academia Española. La conciencia lo define de la siguiente manera: conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Esa es la conciencia. Se lo repito, conocimiento del bien y del mal. Aquí habla de un conocimiento. Hay un conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios, los de nosotros. Déjame decirlo de esta manera también. A lo mejor alguna vez usted lo ha escuchado de esta manera, o a lo mejor no sé. Pero muchas veces se dice que la conciencia es aquella voz que te susurra al oído. ¿Has escuchado esa vez, alguna vez? ¿Qué es esa vocecita en tu cabeza? Como aquella foto que a veces ponían en las caricaturas, que salía aquí un angelito y un diablito aquí al lado, ¿verdad? Y el angelito te decía, sí, hazlo, ¿verdad? Y el otro, no. Te decía, no lo hagas. Es esa vocecita en tu cabeza, aquella voz en tu cabeza que te dice, no mientas, no robes, deja de buscar esas cosas en el internet, deja de cambiar el canal en la televisión, deja de hacer bromas sucias, deja de hablar malas palabras, deja de hacer comentarios malos, racistas. A lo mejor aquella vocecita te dice, ora por aquel hombre que está allá. No, ¿cómo voy a orar? Estamos acá en la gasolinera o en el supermercado, ¿verdad? Y estás ahí, ¿cómo voy a orar por aquella persona? Y la voz te dice, ora por él. La conciencia, hermanos, es regalo de Dios. ¿Cuántas veces no hemos sido culpables de esa conciencia? Yo les platiqué un día que fuimos a un hospital y nos mandaron a hablar a un hospital porque un hermano estaba malo, estaba enfermo. Y pues fuimos al hospital. Y mientras íbamos pasando por el camino de los cuartos, había un hombre gritando por allá, gritando de dolor así fuerte, ¿verdad? Y pasamos y yo me quedé viendo y dije, wow, ¿qué tendrá ese hombre, verdad? Y seguí caminando para el cuarto donde íbamos y de repente el Señor me decía, regrésate y ora por él. Ay, Señor. Pero pues ya voy para allá y luego está grita y grita aquel hombre, sabe que tendrá, ¿verdad? Dice, regrésate y ora por él. Ay, ¿y sabe qué? No lo hice.
Y me fui yendo hasta donde yo iba y llegué al lugar y luego salí y dije, ¿sabe qué tenía la conciencia? Diciéndome, ¿no oraste? No, Señor, dije, voy a ir, lo voy a hacer. Y cuando llegué ya había una persona orando por ella. ¿Qué pasa ahí? Si uno no obedece, ¿qué pasa? El Señor manda a alguien más, ¿sí o no? Obedezcamos nuestra conciencia. Aprendí ese día. Ese día hubo una lección muy fuerte en mi vida. Dije, no, Señor, ahora sí, en cuanto me digas, vámonos, ¿verdad? Y lo voy a hacer. Y sabe que uno aprende muchas cosas así. Y no deberíamos deberíamos de aprenderlas cuando el Señor nos las dice en su palabra. Sin embargo, son mensajes como estos que nos hacen reflexionar. Y nos dice, ¿estás escuchando la voz de Dios? En Primera de Reyes, capítulo 19, quiero poner una ilustración. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Les voy a dar un poco de contexto antes de leerlo, porque yo sé que es importante que entendamos los contextos, para no sacar nada fuera de contexto. Aquí en Primera de Reyes, o primer libro de Reyes, capítulo 19, está hablando de Elías. El Señor se había mostrado a Elías por medio de fuego. Si usted recuerda, Elías oró frente al altar de Dios y pidió al Señor que mandara fuego del cielo para que la gente viera quién es el Dios verdadero. ¿Recuerdan? Los de Baal, los profetas de Baal estuvieron danzando y sajándose, ¿verdad? Con las navajas, cortándose, hasta tirar sangre, buscando que Baal descendiera y como en forma de fuego y tomara el altar y quemara el altar. Sin embargo, ningún Baal los escuchó. Sin embargo, Elías oró al Señor y le dijo, Señor, muéstrate por medio de fuego para que toda esta gente pueda entender que tú eres el Dios verdadero. Y el Señor, como rayo, ¿verdad?, descendió y quemó el altar que había sido construido y que se le había puesto agua encima de eso. Y cuando usted va a primer libro de Reyes, capítulo 19, aquella fe que Elías tenía estaba por los suelos. Jezabel lo estaba persiguiendo. Y aquel profeta que había visto fuego descender del cielo, ahora estaba huyendo de Dios. Bueno, no de Dios, de Jezabel. Pero puedes ponerlo que en realidad pues el Señor era el que lo cuidaba. ¿De quién tenía que huir? De nadie. Sin embargo, lo hizo en una desesperación y en un miedo que tenía. Y fíjate lo que dice, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Dice, y él, hablando de Elías, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y dice el 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Dice el 6, entonces él miró y he aquí en su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Aquí puedes ver una clara depresión en Elías, que nomás dice, no, ya todos los problemas, y come y se duerme, dice, ya, ahí muere. Y el Señor le dice, no, fíjate lo que le vuelve a decir, le vuelve a decir en el versículo 7, dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y dice el 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuánto? 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios, que también es conocido como el monte Sinaí. 40 días y 40 noches, con, ahora sí que 2 comidas, ¿verdad?, que le dio el Señor ahí. El Señor le dio fortaleza y tuvo que caminar 40 días. ¿Tú crees que en 40 días no le dio hambre? Perdón. ¿Tú crees que no se cansó? 40 noches, 40 días, quizás pasó por tiempos difíciles. Yo lo veía como
los 40 días y las 40 noches de aquel camino o aquel desafiante camino donde es probada nuestra fe. Y yo creo que saliendo de esos 40 días y 40 noches, yo creo que ella dijo, no, si el Señor me trajo sobre estos 40 días y 40 noches y me ha guardado, pues de seguro el Señor me seguirá guardando. Sin embargo, a pesar de esos 40 días y 40 noches, todavía se fue a esconder. ¿Se escondió dónde? Dentro de una cueva. Y cuando el Señor le pregunta, fíjate lo que responde el versículo 10, le dice, respondiendo Elías, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esta declaración, hermanos, revela su profundo sentimiento de fracaso, de desánimo. Dice, no, han matado a todos tus profetas y solo yo he quedado. Se sentía abrumado, se sentía que estaba cargado por esa enorme situación. Y fíjate lo que dice el versículo 11. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y dice, y mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas, ¿qué hicieron? Se aflojaron. ¿Qué tan fuerte debe de ser un viento para que una roca que está ahí puesta se afloje? ¿Te imaginas? Para que las rocas se aflojen debe de ser un viento fuerte. A veces usted va aquí a la montaña y quiere mover una piedra que parece sencilla, está bien pegada, ¿verdad? No la puede ni mover. Imagínate los vientos, dice que era una ráfaga tan fuerte, tan tremenda, y dice, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba ¿en dónde? En el terremoto. Y dice el 12, pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y dice, y después del incendio hubo un suave susurro. Se podía escuchar, así quietecito, un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Elías había aprendido a escuchar la voz de Dios. No se iba a dejar llevar por un viento, no se iba a dejar llevar por un terremoto, por aquel fuego. Había aprendido a escuchar la voz de Dios. Muchas veces Hollywood, ¿verdad?, nos presenta la voz de Dios como una voz así bien grande, que quiere hablarnos, ¿verdad? Y dice, si no me habla así, no es Dios. Y Dios muchas veces nos habla por medio de la conciencia, una voz calmada que te dice, tú sabes lo que debes hacer. Tú sabes. Es la guía de Dios que está llegando a nuestras vidas. Y a veces tenemos esa voz que nos dice que algo que estamos haciendo no está bien y aún así lo hacemos. O a veces nos dice, esto que vas a hacer está bien y no lo hacemos. Y la conciencia es la brújula moral interna guiada por Dios. Pero ¿sabe una cosa? Muchos han perdido la brújula. Y aquí está lo tremendo. Déjeme explicarlo de esta manera. Imagínese que usted está cansado y se quedó muy tarde despierto, estudiando la palabra de Dios, estuvo ahí leyendo y de repente ya no se dio cuenta, ya son las 2 de la mañana. Y dice, ay, mañana tengo que trabajar a las 7. Y dice, no, pues si me tengo que levantar, a ver, a las 5, tengo que levantarme a las 5 para arreglarme y salir de aquí a tiempo y tratar de desayunar rápido. Y pone su alarma rápido y le pone 5 de la mañana. Y hasta le pone una nota y levántate ya, ¿verdad? Para que sepa que cuando lo mira dice ya. Y empieza la alarma a sonar a las 5 de la mañana. ¿Y sabe qué hace la mayoría?
la apaga. Otros 5 minutos más, 2 minutos más. Lo prometo, no más 2 minutos, y apaga la alarma. ¿Y qué pasa? Vuelve a sonar a los 2 minutos o a los 5 minutos. Empieza la alarma a sonar. Y dice, ay, bueno, entro a las 7, a ver, calcula más o menos en su tiempo y dice, alcanzo otros minutos más. Y la apaga otra vez. Y normalmente los teléfonos ahora ya son fáciles de ponerlos en un inter de 5 minutos, ¿verdad? Entonces ya sí sabe que son 5 minutos. Pero pasa que se quedó profundamente dormido y que la alarma estuvo suene y suene y suene y suene, y usted se levanta a las 7 y mira el reloj y dice, ¿qué pasó? Las 7 de la mañana, ya tengo que estar allá. Y rápido trata de arreglarse y irse. Pero ¿sabe qué hizo? Usted apagó en su cabeza la alarma, hasta un punto que ya no la escuchó. Y el apóstol Pablo le decía lo siguiente a Timoteo. Vaya conmigo a la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 1, o capítulo 1, versículo 19. Dice de la siguiente manera. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Déjeme leerlo en una versión, Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera el versículo 19. Aférrate a tu fe en Cristo. ¿Qué entendemos por aferrarnos? No lo sueltes. No lo dejes ir. Aférrate a tu fe. ¿En quién? En Cristo. Y mantén limpia tu conciencia. Dice, pues algunas personas, ¿qué hicieron? Desobedecieron. ¿Cómo? A propósito. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabe qué habla aquí? Habla de una desobediencia deliberada, consciente e intencional. Lo desecharon. Dice, lo que les dictaba su conciencia. Dice así, ¿sí o no? Cuando usted lo mira, dice, algunas personas desobedieron a propósito, ¿qué? Lo que les dictaba, ¿quién? Su conciencia. ¿No dice así su versión? Estamos en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice, y como resultado, ¿qué pasó? Su fe naufragó. Aquí nos habla de los resultados de ir en contra a la palabra de Dios, a la ley que Dios ha puesto en nuestros corazones, a esa voz dentro de su corazón que Él ha puesto en usted, que a menudo silenciamos, que a menudo ignoramos. Es una voz suave, una voz apacible, y decimos, ahorita no, joven, para la otra. Y elegimos seguir haciendo otras cosas. Bajamos el volumen, aquella alarma de Dios, y decimos, 5 minutos más. Y se vuelve cada vez más silenciosa y más fácil de ignorar hasta que te quedas dormido. Bajamos el volumen de la voz de alerta y se vuelve cada vez más fácil de ignorar. Fíjese lo que Pablo decía a los romanos. Romanos capítulo 8, versículo 9. Pablo hablaba sobre eso también. Y hablaba sobre vivir según el Espíritu. Decía el versículo 9 de la siguiente manera. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si has apagado tanto la voz de Dios en tu vida, cuidado.
Los que han silenciado la alarma han silenciado a Dios. Han silenciado aquella voz en sus corazones que les dice lo que es bien y lo que está mal. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es obvio. Y luego dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Tú puedes ocuparte toda tu vida en las cosas de la carne y vas a vivir bien. Hablando, vas a tener dinero, vas a tener bienes, vas a tener cosas materiales. Pero una vez terminándose esta vida, te vas a encontrar con la realidad de que esta vida es solamente pasajera. Y algunos, decía el apóstol Pablo, han naufragado y han dicho una vez al año, ¿se la saben? No hace daño. Y han dicho, no pasa nada, no es gran cosa. Ese es el engaño del pecado, ¿sí o no? Crees que estás a cargo de las cosas, dices, no, yo sé lo que hago, yo sé lo que hago. Y pasa que no. Solo una sola vez. Y de repente se convierte en muchas veces. Una vez que no vaya a la iglesia no pasa nada. 2 veces tampoco, 3 veces tampoco, 4 ya, 5 ya, para el siguiente año. Y luego de repente ya el siguiente año llegó y ay no, estoy muy ocupado, mejor para el siguiente. Y ya cuando menos lo piensas, quieres ir a la iglesia y estás en la cama de hospital, dando tu último adiós. Cuando regresamos a primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, vamos terminando. Dime unos minutos más. Oh, perdón, todavía tengo tiempo, pensé que ya se me estaba terminando el tiempo. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. La advertencia de Pablo a Timoteo les decía así, versículo 19. Nueva Traducción Viviente dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron, ¿cómo? Dice, a propósito, lo que les dictaba su conciencia, y como resultado, su fe naufragó. ¿Cuál es el resultado de no hacer caso a la voz de Dios? Es naufragio. ¿Qué es lo que dice o qué es lo que significa naufragio? Déjeme darle una definición. Según la Academia Española, naufragio significa o se define como pérdida o ruina de la embarcación en el mar o en el río o en el lago. Pérdida o ruina de la embarcación. También son sinónimos de hundimiento o de enegamiento. Otra definición es pérdida grande, desgracia o desastre. Imagínense un barco y usted va dentro del barco y el barco, no se imagina el Titanic, ¿verdad? Porque ese ya no, ¿verdad? Pero imagínese un barquito así chiquito y usted va ahí en ese barquito y de repente truena contra las rocas y cuando truena frente a las rocas ya se quedó variado. ¿Y qué pasó? Ya no sirve el barco. Está variado, no puede llevarlo a su destino, no puede llevarlo a ningún lado, ahí se quedó. Y cuando el apóstol Pablo hablaba de naufragio, estaba diciendo de un barco, o estaba poniendo el barco como nuestra fe. Una fe que ha sido destruida gravemente o que ha sido dañada gravemente hasta el punto en que ya no puede cumplir su función. Una fe que naufragia significa que hemos perdido la brújula. Significa que el pecado dañó tanto nuestra relación con Dios que ya no vivimos el propósito para lo que fuimos creados. ¿El barco fue creado para qué?
Pues para navegar. Un barco que ha naufragado ya no ha perdido su propósito. Y cuando Pablo mencionó a personas cuya fe ha naufragado, se refería a personas que deliberadamente violaron sus conciencias, ignoraron intencionalmente la voz de Dios dentro de ellos y eligieron el pecado y la desobediencia y decirle no a Dios. No, es que yo creo en la ciencia. Es que para mí, la ciencia. Bueno, pues quédate con tu ciencia y espérate cuando tengas 100 años, si es que llegas, porque yo creo lo más seguro vas a estar con el Señor o en otro lado, que no va a ser muy, muy bueno, ¿verdad? Le llama la palabra de Dios el infierno. Violaron sus conciencias. Hay otros versículos en la palabra de Dios que llama que hay una conciencia cauterizada. Tanto habló el Señor y tanto fue que apagaron esa alarma que cauterizaron la conciencia. Y la conciencia ya no pudo ni sentir si es malo o bueno. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros violamos nuestra conciencia repetidamente, corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón. Corremos el riesgo de perder la sensibilidad a la guía y a la corrección de Dios. Básicamente estamos silenciando la alarma. Silenciamos la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Fíjese lo que continúa Pablo diciendo a Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos a leerlo del versículo 1. Dice el versículo 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y nosotros podemos ver, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que en los tiempos postreros vendrían personas que apostatarían de su fe, ya no creerían en Dios, dirían no, antes creía pero ya no, se regresan de su fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas o enseñanzas, eso es lo que significa doctrinas, enseñanzas de demonios. Y luego dice, ¿por qué lo hicieron? Por los maestros que eran ¿qué? Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo ¿qué? Cauterizada la conciencia. Maestros que ya no les importaba lo que enseñaban. Total de sacarle dinero a la gente, total de que tuvieran el lugar lleno, no les importaba y su conciencia estaba tan cauterizada que hicieron a muchos naufragar en su fe. Y sigue diciendo, cauterizada la conciencia. ¿De quién está hablando? ¿De qué está hablando cuando habla de una conciencia cauterizada o muerta? Pablo se refería a los individuos que se han vuelto tan endurecidos por el pecado. No se despojaron del pecado. Nunca quisieron escuchar la voz de Dios que les decía, despójate, despójate, quita de ti, aleja todo lo que te estorba. Y la conciencia y la palabra de Dios te decía una y otra vez, pero tú decidiste hacer lo contrario. Y la idea que da aquí es que algunos se van a alejar de la verdadera fe. Significa que algunos van a silenciar el Espíritu Santo dentro de ellos y ya no van a escuchar a Dios. Ya no va a haber remordimientos por sus malas acciones. Ya no va a haber remordimientos, sus conciencias van a estar muertas, cauterizadas, se puede decir con un hierro candente que cierra la herida. Dicen algunas traducciones que es cauterizada la conciencia, pero hay otras que dicen que hay una conciencia muerta, y esta es yo creo una palabra más grave aún, una conciencia muerta. ¿Por qué? Porque han elegido ignorar la ley que Dios ha puesto en sus corazones. Y si usted alguna vez ha dicho,
de alguna persona o de alguien y dice, mira qué sinvergüenza esa persona. Y yo creo que algún momento lo hemos dicho. A lo mejor pasó algo y a lo mejor un familiar o un amigo o lo que pasara, ¿verdad? Y dices, mira qué sinvergüenza. Y una persona sinvergüenza es también lo mismo que está hablando aquí. Alguien que ha sido, ¿qué? Que no tiene la conciencia, no le habla, que no le dice. Y ese es un lugar peligroso en el cual estar, hablando espiritualmente. Porque cuando nuestra conciencia está cauterizada o apagada, no nos importa nada. Podemos hacer lo que queramos y no sentimos remordimiento por nada. Puedes decir lo que tú quieras a tu hermano, puedes mentirle lo que quieras y no sientes ningún remordimiento. Y Pablo le advertía a Timoteo y le decía, el motivo de mi advertencia a Timoteo, fíjate lo que dice en primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, le da el propósito de esta advertencia y le dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, ¿qué? No fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Aquí ya nos lo explica un poquito más. Ya no está hablando aquí del náufrago, ¿verdad? Sino que ahora está diciendo se desviaron. ¿Por qué? Porque faltaba un amor genuino, un corazón limpio y una buena conciencia, una fe no fingida. Y yo quiero hablar un poquito de estas cosas que está hablando aquí el apóstol Pablo, porque dice que hay una desviación. ¿Por qué? Dice ahí primeramente, cuando usted mira el versículo 5, dice, el propósito de ese mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Esto habla de un corazón puro. Un corazón puro significa sinceridad, significa pureza en nuestras intenciones, tanto como en nuestras acciones. Y si naufragiamos o si nos desviamos, una de las razones puede ser porque falta un corazón puro, que el Señor puede limpiar, ¿sí o no? Otro puede ser una mala conciencia, porque dice aquí, y buena conciencia. Y cuando habla de una buena conciencia, está hablando de que estamos tranquilos en nuestra mente, somos sensibles a la guía del Espíritu Santo dentro de nosotros, escuchando esa pequeña y apacible voz de Dios, hablándonos y actuamos de acuerdo a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Pero ¿cómo se desvía uno de la fe? Teniendo una mala conciencia, una conciencia que no nos habla, pero también puede ser restaurada, ¿sí o no? En la palabra de Dios. Otra es, dice, y de fe no fingida. Esto nos habla de que hay fe genuina y hay fe que es fingida. La fe genuina va más allá de lo intelectual. Abarca la confianza en Dios, la obediencia a sus mandamientos, la confianza a sus promesas, incluso cuando usted mira que todo va en contra, incluso cuando las circunstancias se miran adversas y desafiantes. Y usted dice, no, yo tengo fe. Esa es una fe genuina. Una fe que no es genuina es una persona que no confía en Dios, pero que también el Señor puede restaurar esa fe. Pero dice, si nosotros nos saltamos todos estos puntos, entonces somos susceptibles a no escuchar y a silenciar la voz de Dios en nuestras vidas. Ayer hablaba con los jóvenes precisamente este mensaje y les hablaba a ellos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ahí el carro de sus papás que le ponen reversa y se oye ahí un sonidito, ¿verdad? Empieza pi, pi, pi cuando se va acercando a algo?
¿verdad? Y es una ayuda que han puesto ahora en los automóviles, ¿verdad? Les ponen ahí unos sensores en el parachoques de atrás, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? La defensa. Le ponen ahí sus sensores y cuando le das reversa, empieza el carrito a decirte, ¿verdad? Empieza a sonar, pip, 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 que se va acercando. Y cuando más se va acercando, ¿qué pasa? Pues más fuerte es el sonido. Y llega un momento en que se ya nomás escucha pip o paz, el trancazo que ya diste, ¿verdad? Y ya tú escuchas uno o el otro. Pues así es también la conciencia. La conciencia empieza a sonar la alarma. Cuidado, 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 cuidado. Y si la apagas, vas a sentir el choque o quizás puedas todavía reaccionar y cuando escuches el último beep, ¿verdad? Antes del golpe. Esa es la conciencia que Dios nos dio. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Escuchar la voz de alerta? ¿O esperarnos al trancazo, ¿verdad? Ahora sí, esperarnos a que golpeemos ya y dimos hasta atrás. A veces ha pasado, especialmente los que no tienen cámara de reversa, ¿verdad? Que con el puro tanteo y dice, golpe avisa, y le da para atrás y da el golpe. Y bueno, ¿por qué pasa que se silencia la voz de Dios? ¿Por qué pasa? ¿Qué es lo que hace que nosotros apaguemos la voz de Dios? Pablo decía los deseos carnales. Los deseos carnales. Si usted vive en el Espíritu, sus deseos van a ser como conforme al Espíritu. Si usted está en la carne, sus deseos van a ser para la carne. Y eso trae al menos dos preguntas que quiero hacer antes de terminar. ¿Cómo mantenemos nuestra conciencia tranquila? ¿Cómo mantenemos nuestra conciencia tranquila? ¿Cómo podemos asegurarnos de seguir siendo sensibles y receptivos a la convicción del Espíritu Santo? El primer paso para mantener una conciencia tranquila es vivir nuestra fe sinceramente. Una fe no fingida. Vivir nuestra fe sinceramente. Consistentemente también, vivir nuestra fe consistentemente, no solamente un día a la semana, todos los días debemos de vivir nuestra fe sinceramente y consistentemente. Esto incluye tratar a los demás con amabilidad, con respeto, incluso cuando haya oposición o hostilidad, ya sea en el trabajo, en la familia. Usted tiene que vivir su fe sinceramente y así va a mantener su conciencia tranquila. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, en cambio, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, Primera de Pedro 3, 15, dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Dice el 16, pero háganlo ¿cómo? Con humildad y respeto. Dice esta versión Nueva Traducción Viviente, dice, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, ¿será qué? Avergonzada al ver la vida recta que llevan, dice, porque pertenecen ¿a quién? A Cristo. La segunda es confesando nuestros pecados. ¿Cómo puedes mantener una conciencia limpia? Viniendo al Señor y confesando tus pecados. Señor, he pecado contra ti, perdóname. ¿Perdonará el Señor? Claro que sí. Nos perdona y no solamente eso, sino que nos limpia de toda maldad. Eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona, nos limpia. Cuando nos equivocamos, que va a suceder inevitablemente, todos vamos a fallar. Cuando nos equivocamos, ¿qué debemos de hacer?
debemos de venir delante del Señor, reconociendo, confesando nuestros pecados, pero también alejándonos de nuestros pecados. No solamente decir, Señor, perdóname, sino que me alejo de mis pecados. Y cuando lo hacemos esto sinceramente ante Él, Él promete no solo el perdón, sino también la purificación. Nos purifica. Y en el Salmo 32, esto es justamente lo que pasó con David. Salmos 32, versículo 3. David llegó a un momento de su historia en el cual había apagado la conciencia, pero se arrepintió, confesó sus pecados y Dios lo perdonó y lo restauró. Fíjate, en el Salmo capítulo 32, versículo 3 dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo, ¿qué hizo? Se consumió y gemía todo el día. Y dice el 4: día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua, dice, como agua al calor del verano. Y luego le agrega interludio, le está diciendo, pausa por un momento, medita, reflexiona en esto. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, cuando no pedimos perdón a Dios? Nuestro cuerpo se va consumiendo. El cuerpo gime todo el día y noche. La mano del Señor se siente pesada. Dice, la fuerza se evapora como el agua al calor del verano. Todo esto pasa cuando hemos apagado la voz de Dios. Pero dice David en el versículo 5, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. ¿Y tú qué dice? ¿Qué dice? Me perdonaste. Toda mi culpa, ¿qué hizo? Desapareció. Y podemos llegar delante del Señor con una culpabilidad hasta los suelos. Que llegamos así, yo creo, ya arrastrándonos delante del Señor. Que nos está aplastando tan fuerte, pero dice, así es lo que está pasando con David. Tenía una culpabilidad tan tremenda que su cuerpo se consumía, gemía toda la noche, pero dice, vine delante del Señor, clamé a Dios y Dios me perdonó y mi culpa desapareció. ¿Será posible? Sí. En el Señor todo es posible. No ignoremos la voz de Dios. Le invito a que se ponga de pie. Y vamos a hacer una oración al Señor. Y reconozcamos que la conciencia es un regalo de Dios. Y es un regalo bueno que Dios nos ha dado para que no pequemos contra Él. La conciencia nos acusa o también nos dice, estás haciendo lo correcto. Y el Señor quiere que vengamos delante de Él con una conciencia limpia, que vengamos delante de Él sin culpa, pero que si hay algo dentro de nuestras vidas que está haciéndonos, que nos está trayendo a nosotros algo pesado, y usted puede venir delante del Señor y decirle, Señor, tengo esta carga de culpabilidad. Perdona mis pecados, Señor. Y el Señor es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Vamos a orar al Señor. Ahí donde está, en su lugar, cierre sus ojos y hable con el Señor un momento. Dile, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque una vez más tú has hablado a mi corazón, Señor. Una vez más, Señor, me has mostrado que tu palabra está muy dentro de mi corazón, hablando, Señor. Muy dentro de mi corazón, diciéndome lo que es bueno y lo que es malo. Y no quiero, Señor, en ningún momento apagar tu voz. Quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero, Señor, ser guiado por tu Espíritu Santo cada día. Señor, que cuando haya algo en mí, Señor, que la conciencia que tú me has dado suene la alarma, Señor. Y que podamos reconocer como hijos tuyos que hemos fallado. Y podamos, Señor,
venir delante de ti y decir, Señor, toma mi carga. Porque tú dices en tu palabra, Señor, que podemos venir delante de ti los que estamos trabajados y cargados, y tú nos harás descansar, Señor. Tú quitas, Señor, de nosotros toda culpabilidad. Tú quitas de nosotros, Señor, todo sentimiento que nos ha estado presionando, Señor. Toda opresión en nuestras vidas. Tú la quitas, Señor. Con tu Espíritu Santo nos das libertad. Señor, yo quiero poner en tus manos a mis hermanos que están aquí en este día y a todos los que van a escuchar este mensaje, Señor, por otros medios. Tú conoces, Señor, las situaciones de cada uno de los corazones que están escuchando, Señor, este mensaje. Tú conoces, Señor, las vidas, las intenciones de los corazones, y que tu palabra, Señor, haya llegado hasta lo más profundo de sus corazones. Así como llegaba al mío, Señor, que llegue a ellos también. Y que ellos puedan, Señor, puedan entregarte sus cargas y puedan caminar y correr ligeros, con una conciencia limpia, despojándose de todo peso y del pecado. Gracias, Señor, por tu palabra, porque una vez más, Señor, tu palabra es fiel y verdadera. Y ha venido, Señor, a nuestras vidas como una espada de doble filo, cortando todo lo que no te agrada en nuestras vidas. Señor, pongo a mis hermanos en tus manos. Que tu palabra siga trabajando en sus corazones y que pueda dar fruto en la vida de cada uno, Señor, de nosotros en esta noche. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahí donde está con sus propias palabras, ora al Señor y vamos a cantar este canto juntos al Señor. Tú eres fiel en mí, Señor, y aunque débil soy, lo sé, paciente hasta la muerte eres tú, y misericordioso Dios, y aunque infiel yo soy, Señor, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Tu rostro buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, no queremos callar la voz de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. No queremos apagar nuestra conciencia, Señor, y pecar contra ti, sino queremos escuchar tu voz, aprender a ser fiel a ti, Señor. Háblanos. Háblanos, Señor, en la intimidad de nuestro corazón, para que podamos aprender a ser más fiel a ti cada día más, Señor. A ser fiel como tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Vamos a cantar. Tú eres fiel en mí, Señor,
Y aunque débil soy, lo sé, eres tú paciente, paciente hasta la muerte, eres tú. Y misericordioso Dios, vamos a decir otra vez, tú eres fiel en mí, Señor. Y aunque débil soy, lo sé, paciente hasta la muerte eres tú. Y misericordioso Dios, y aunque infiel yo soy, Señor, ahora me vuelvo a ti. Hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Te buscaré, Señor, tu rostro buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. Cántale hoy en la intimidad de mi corazón. Háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Clámale hoy en la intimidad de mi corazón. Háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Háblame, Señor, en la intimidad de mi corazón. Háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Una vez más, en la intimidad de mi corazón. Háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Hoy en la intimidad de mi corazón. Háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Háblanos, Señor. Háblanos con esa voz apacible, Señor. Quieto, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos tener nuestro oído afinado a ti, Señor. A conocerte, a ti, la voz de nuestro buen pastor. A conocerte, Señor, cada que nos hablas. Para no violar tu ley. Porque tu ley está escrito en nuestro corazón. Queremos seguirte a ti, nuestro fiel Señor. Queremos honrarte, Señor, con nuestra vida, rendido a ti. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Bendiciones, hermanos. Se quedan despedidos. Que tengan una linda noche.